La llamaban la criatura que no recordaba amo. Los generales le gritaban órdenes. Los sacerdotes le cantaban. Los emperadores se paraban ante ella con coronas de fuego. Y aún así, la bestia los derribaba a todos. Sus cadenas eran un espectáculo. Sus jaulas se reconstruían después de cada escape. El suelo de la arena estaba cubierto de los huesos de quienes creían poder doblegarla. Así que cuando las puertas se abrieron con estruendo para la siguiente prueba y un humano entró en la arena, la multitud no rugió. Rieron. Una presa de piel suave contra el monstruo más inquebrantable del imperio. No era una competencia. Era crueldad disfrazada de espectáculo. Pero el humano no se inmutó. Ni siquiera levantó las manos. Simplemente miró a la bestia como nadie lo había hecho jamás. Ni como un desafío, ni como una presa, y esperó. Lo que sucediera a continuación silenciaría la arena por primera vez en siglos. La criatura era más antigua que la mayoría de los linajes. Su origen estaba escrito en cicatrices genéticas en la memoria ósea de la depredación. Algunos decían que había sido criado en un laboratorio en las profundidades de los desiertos negros de Borex Prime. Otros, que había sobrevivido a extinciones en múltiples planetas, abriéndose paso a la muerte hasta la supremacía. Su verdadero nombre se había perdido, reemplazado por títulos: el carnicero de Celdros, el Iron M, la última bestia. Y, sin embargo, ningún título lo definía por completo. La criatura medía más de 3 metros de altura, con la espalda encorvada con estrías musculares como cables de acero. Su piel mostraba cicatrices más antiguas que el reinado del actual emperador. 4 ojos ardían con luz ámbar, girando independientemente en un cráneo revestido de una armadura natural tan densa que había destrozado balas de alta frecuencia. Cada una de sus extremidades terminaba en apéndices con garras lo suficientemente potentes como para atravesar la armadura gravitatoria. Había sobrevivido a la electrocución, ataques de gas, sondas de minas. Una vez intentaron matarlo de hambre para que obedeciera. Atravesó a 3 guardias, mordió la puerta de la celda y mató al cuidador que trajo comida 4 días después. Después de eso, dejaron de matarlo de hambre. Ahora, solo servía a un propósito: la prueba de la arena. Una tradición más antigua que el propio imperio. Guerreros, estudiantes, príncipes, cualquiera que buscara prestigio en las provincias exteriores era enviado a enfrentarse a la bestia, no a derrotarla. No, ese nunca fue el objetivo. La cuestión era resistir, sobrevivir, enfrentarse a lo indomable y vivir lo suficiente como para ser arrastrado antes del golpe final. Algunos intentaron luchar. La mayoría huyó, unos pocos se arrodillaron, ninguno lo logró. Salvo una vez durante el ciclo superior del emperador Harn, cuando el propio emperador descendió a la arena para comandar a la bestia usando el sello ancestral, estaba flanqueado por 10 miembros de su guardia real. El sello se encendió. La bestia lo miró, gruñó una vez y mató a 3 guardias antes de que el resto sacara al emperador de la arena. Desde entonces, había sido una tradición. Nadie, ni siquiera la corona, podía ordenarla. En la arena, los instructores siempre decían: no eres nada, y la bestia lo sabe. Así que, cuando se extrajo el nombre y se leyó en voz alta: Cadete James Alder, nacido en la tierra, humano, nadie pensó que significara nada. Los cadetes se reunieron temprano esa mañana, alineados en el mirador bajo el dosel de estandartes. El cielo era desolado y amplio, el sol caía a plomo sobre la antigua mampostería del suelo de la arena. James Alder no tenía pedigrí militar, ni biomodificaciones, ni inserciones de armadura. No había quedado primero en ninguna prueba de armas. Los instructores lo consideraban estable. Los observadores, insulso. Era, en todos los aspectos, olvidable hasta el sorteo. Cuando su nombre resonó por toda la arena,
Los cadetes comenzaron a murmurar. ¿El humano? ¿Para qué molestarse? ¿Enviarán siquiera a los médicos después? La voz del locutor, normalmente cargada de dramatismo, flaqueó por primera vez en años. Entrando en la arena, el cadete James Salder de la Tierra. No hubo vítores, solo el silencioso ruido anticipado de un público ávido de espectáculo, de esos que terminan con sangre en la arena. James salió a la luz. No llevaba armadura ni casco, solo el uniforme de cadete estándar, transpirable y gris, remangado. Caminaba con paso parejo, ni lento ni rápido. Sus ojos no escrutaban las paredes, ni buscaban salidas ni armas. Simplemente miró hacia adelante y caminó hacia el centro del ring. La arena crujió bajo sus botas. Algunos instructores que observaban desde la plataforma alta negaron con la cabeza. Desarmado, ni siquiera entendía en qué se estaba metiendo. Los eruditos de nivel superior, aquellos encargados de rastrear patrones de comportamiento durante las pruebas, ajustaron sus sensores. Uno de ellos activó la matriz de pulsos de dominancia, una máquina que rastreaba la amenaza, la postura y la energía emocional de ambos combatientes. Cobró vida con un zumbido. Los números comenzaron a parpadear en su pantalla. Seguía sin arma. Seguía sin armadura. Seguía caminando. Al otro lado de la arena, la gran puerta de bronce comenzó a levantarse. Las cadenas crujieron. El vapor siseó. Y entonces se escuchó el gruñido. No era el ladrido de un desafío, ni el rugido de un depredador. Algo más lento, más antiguo. Salió a la luz como una tormenta que emerge de una cueva. Músculos se tensaron bajo su piel. La arena se estremeció a cada paso. Cada respiración que tomaba salía en nubes de aire caliente que humeaban de sus fosas nasales. Vio a James mirarlo a los ojos y cargar. El público se inclinó hacia adelante como uno solo. El movimiento de 1000 cuerpos inhalando a la vez llenó las lágrimas superiores. El pulso de dominación se disparó. Sus indicadores brillaron en rojo brillante cuando la postura de la bestia alcanzó la máxima agresión. Garras alzadas, hombros bajos, fauces abiertas. Pero James no se movió. No se inmutó, no levantó una mano. Simplemente se quedó allí parado. La máquina vaciló. El pulso se estancó durante medio segundo, luego aumentó, luego falló. Porque la salida del humano no se había disparado, sin adrenalina, sin detonante de combate, sin lucha o huida, solo manteniéndose en calma. La bestia avanzó atronadoramente. Y luego, con menos de 4 metros de distancia entre ellos, disminuyó la velocidad. Su ritmo se tambaleó. Las garras no golpearon. La cabeza no bajó para atacar. Se detuvo. Pasó un latido. Luego otro. La bestia se acercó. Sin abalanzarse. Estudiando. Sus fosas nasales se dilataron. Gruñó un sonido bajo y gutural, pero no una amenaza, sino una pregunta. James lo miró a los ojos. Sin expresión, sin miedo, sin desafío. Y entonces, con una lentitud imposible, la bestia cayó sobre una rodilla, con las garras curvadas, la cabeza agachada y se sentó, no se desplomó, no fue derrotada. Se sentó a sus pies. La arena quedó en silencio, no un silencio jadeante, no un silencio aturdido, un silencio total. Ni siquiera el viento se movió. El conjunto de pulsos de dominación emitió 3 pitidos y luego se apagó. La locutora no habló, no pudo. Uno de los cadetes vomitó. Otra comenzó a susurrar una oración desde su mundo natal, una que se usaba en los funerales, no en las victorias. En la plataforma de observación, el enviado del emperador se levantó de su asiento, con los ojos fijos en la bestia que no se había arrodillado en 400 años. Estaba sentada, con la cabeza gacha. A los pies de un cadete humano, nadie se movió.
Desde el enviado del emperador hasta el cadete de menor rango en los bancos superiores, la arena permaneció inmóvil. La bestia que había desmembrado titanes, destrozado barframes mecanizados y desafiado toda orden viviente, se arrodilló tranquilamente a los pies de un humano desarmado, sin armadura y de piel suave. El conjunto de pulsos de dominancia intentó reiniciarse. Falló de nuevo. Falló. Su salida final registró una paradoja. Sujeto A, dominio total. Sujeto B, sumisión total. Causa no registrada. Respuesta, anomalía del sistema. De vuelta en la arena, James Alder seguía inmóvil. Permanecía exactamente igual que al entrar, con las manos relajadas a los costados, la respiración superficial pero constante, la mirada fija en la criatura que lo había embestido con la fuerza suficiente para aplastar un vehículo de carga. Y ahora permanecía quieta. No habló. No la tocó. Simplemente esperó arriba. Uno de los instructores finalmente rompió el silencio. ¿Qué demonios acababa de pasar? Otro murmuró. Ni siquiera parpadeó. Un tercer instructor, Resina, se apartó de la barandilla y se tocó la cabeza para calmarse. Preparación médica. Preparen la extracción para ambos sujetos. Alerten al enviado. Quiero que vigilen a ese cadete ahora. Nadie hizo el menor movimiento para abrir las puertas. Nadie estaba seguro de que estuviera a salvo porque, a pesar de su silencio, la bestia seguía siendo una tormenta, esperando moverse. Su respiración se había calmado. Su lenguaje corporal se relajó, pero sus ojos seguían atentos, observando, impasibles ante el creciente revuelo en las gradas. No tenía miedo. No estaba domesticado. Había elegido. Los susurros comenzaron de inmediato. En la grada un cadete Luxari Siseo. Esa cosa mató a mi tío durante las pruebas de Borga. Lo destrozó en menos de 4 segundos. Era un estratega, un noble, y se inclinó ante un humano. Los gemelos Chiel, de una especie criada específicamente para el liderazgo militar de élite, permanecieron incrédulos. Ninguna demostración de amenaza, dijo el gemelo mayor. Ninguna proyección feromonas, ninguna preparación cinética. El más joven gruñó. Ni siquiera parecía peligroso. Al otro lado de la arena, los murmullos cambiaron de tono. Ya no se burlaban. Tenían miedo. Cuando el transporte finalmente llegó, flotando lo suficientemente bajo como para no remover la arena, los cuidadores a bordo se negaron a soltar las redes. El procedimiento estándar de recuperación para la bestia incluía sujeciones reforzadas, desorientadores de pulsos sónicos y un campo antiagresión. No se usó ninguno. Nadie quería ser quien lo recogiera. No mientras estuviera así. No mientras estuviera quieto. Así que, James caminó lentamente sin mirar atrás. Pasó junto a la bestia. Esta no se inmutó. Sus ojos lo siguieron por un instante, luego se volvieron hacia adelante, esperando. Se detuvo cerca del borde de la arena, se giró ligeramente, volvió a mirarla a los ojos. Sin palabras, entró en el ascensor. Este ascendió, sellado. Solo cuando él se hubo ido, la bestia se movió. Se detuvo, miró a la multitud y luego se dirigió al túnel de salida. Atravesó la misma puerta por la que siempre había salido furioso, sin cadenas ni órdenes, y desapareció en la oscuridad sin resistencia. El silencio que siguió duró 3 minutos completos. James permaneció sentado en el laboratorio médico sin quejarse, sin necesidad de restricciones. Sus constantes vitales eran estables, el pulso bajo, el oxígeno en sangre normal, sin picos de hormonas del estrés. En todo caso, sus lecturas mostraban un patrón más cercano a la relajación profunda que a la preparación para la batalla. «Dime qué sentiste», preguntó el médico de cabecera, ajustando el escáner sobre su pecho. James levantó un hombro.
Me sentí consciente. ¿Miedo? No, sabías lo que entraba por esa puerta. ¿Verdad? Sabía lo que creían que vendría. El doctor pulsó una tecla, activando un escáner cerebral más profundo. No usaste feromonas ni drogas. Tu respuesta suprarrenal estaba silenciada. ¿Sigues algún tipo de protocolo neuroadaptativo? James negó con la cabeza. Nada sin receta. Puedes consultar los registros. El médico lo miró fijamente. ¿Cómo supiste que no atacaría? Yo no. Pero tú no te moviste. No lo necesité. El doctor se inclinó hacia adelante, ahora genuinamente desconcertado. ¿Por qué? James lo miró y dijo, porque el miedo no cambia nada. Arriba, en la torre de enviados, tuvo lugar un interrogatorio diferente. Una docena de consejeros, instructores y analistas de conducta se agolparon en la cámara de observación. El enviado del emperador estaba de pie en el centro, con las manos juntas y el rostro indescifrable. Lo has visto matar por orden, rechazar órdenes, desafiar el rango. Nunca ha dudado, insistió un analista. Hasta hoy, susurró otro. Podría ser un detonante olfativo, algo único en el sudor humano. Podría ser el tono, la postura. Quizás la criatura detectó una presencia no amenazante y adoptó el protocolo pasivo. No hay protocolo pasivo, dijo Resen desde el borde del grupo. Esa bestia estaba programada para responder siempre con dominio. Luego fue el reconocimiento, dijo el enviado, rompiendo finalmente su silencio. Todos se giraron. ¿Reconocimiento?, preguntó el médico. El enviado asintió lentamente. Vio algo que comprendió, algo familiar. No biológicamente, sino psicológicamente. ¿Sugieres que esa cosa se vio a sí misma en el humano? No, dijo el enviado. Sugiero que vio algo más antiguo, algo que fue criado para superar, pero que nunca olvidó. Silencio, luego miedo. El enviado se giró hacia la ventana de observación. Tal vez no miedo, dijo. Tal vez respeto. De vuelta en los dormitorios de cadetes, James se encontró con el silencio. Sin vítores, sin burlas, solo ojos observando. Evaluando, caminó por la sala común con un bloc de datos bajo el brazo. Se detuvo brevemente para rellenar una cantimplora. Cuando uno de los gemelos Carell se hizo a un lado para dejarlo pasar, James asintió. Gracias. El gemelo no respondió, pero se movió. Esa noche, en el pasillo del Bajo Este, alguien grabó una palabra en la piedra cerca de las puertas de la arena. Una sola palabra grabada con cuidado, con la profundidad justa para captar la luz. Respeto. No era un grafiti. Era una profecía. Y los instructores lo sabían. Porque la bestia no se había rendido ante la amenaza, el poder ni la fuerza. Se había rendido a la quietud. A algo que no ordenaba ni suplicaba. A algo que simplemente esperaba. Al amanecer, los archivos habían sido extraídos. Cada instancia conocida del comportamiento de la bestia en sistemas, ciclos e imperios fue recopilada y diseccionada por los analistas imperiales. Registros de combate, grabaciones de seguridad, incluso cámaras de casco recuperadas de campeones muertos. Todos los patrones contaban la misma historia. Agresión, desafío, brutalidad. No había ningún registro de su presencia. Hasta ahora, la red de mando interna del imperio se iluminaba con información cifrada. Charla, etiquetas de alta prioridad de la corte personal del emperador, directivas, solicitudes de vigilancia, órdenes de perfiles psicológicos de cada cadete humano en la academia. La orden llegó rápido. Aislar a James Alder. Evaluar. Determinar la clase de amenaza. Pero la amenaza no era él. En realidad no. Era la elección. Pasaron 3 días. La bestia no regresó a su celda de contención.
No había escapado. Seguridad confirmó que se movía tranquilamente por sus túneles, regresando cada noche a la sombra del arco de la puerta interior, justo al otro lado del límite de la arena. Sin restricciones, sin órdenes, solo esperando. Intentaron atraerla de vuelta. Comida, cebo, incluso cadáveres del morgue. Aunque tal cosa apenas superaba el tabú sancionado, la bestia los ignoró a todos. Y cada mañana, como un reloj, se sentaba cerca de la puerta de la arena, mirando hacia la arena, esperando a James. Intentaron negarle el acceso. Fue de todos modos. No forzó las puertas, no desafió a nadie. Pero al quinto día, cuando los equipos de mantenimiento de la arena estaban dentro y las puertas, con la puerta entreabierta, simplemente entró. Nadie lo detuvo. Cruzó la arena de la misma manera que durante la prueba. Silencioso, firme, sus botas dejaron el mismo rastro uniforme sobre los granos compactados. La bestia lo vio al instante. Se alzaba imponente, pero no embistió. En cambio, dio 2 pasos hacia adelante, se encorvó y bajó la cabeza. Desde la plataforma de observación, los analistas se apresuraron a medirlo todo. La resonancia térmica no cambió, la actividad neuronal se elevó, pero no fue errática. No fue agresión. Fue reconocimiento. James se acercó y luego, haciendo lo que nadie se atrevió a hacer, extendió la mano y la colocó sobre la cabeza de la criatura. Ninguna orden, ningún gesto de dominio, solo un momento. Contacto. La bestia exhaló profundamente. Ni un gruñido. Ni una amenaza. Una liberación. Un sonido de descanso. El monitor se disparó. El pulso de dominio se reinició una vez más, intentando recalibrar todo su sistema. Registró la interacción, la registró y volvió a fallar. La mejor máquina del imperio no pudo interpretar lo que acababa de suceder. No terminó ahí, porque la bestia empezó a rechazar todas las demás pruebas de combate. Ignoró a sus manejadores. Gruñó a las armas. Solo permaneció en silencio cuando James se acercó. Al 10º día, durante una prueba autorizada con un candidato del linaje Askar, descendientes de señores de la guerra planetarios, la bestia le dio la espalda al retador. Sin enfrentamiento, sin rugido. Caminó hacia la puerta y se sentó, mirando fijamente el pasillo donde James había sido visto por última vez. El candidato, enfurecido, intentó provocarlo, gritó, disparó balas de fogueo, incluso le cortó el flanco con una espada. La bestia no se inmutó. Pero cuando el candidato intentó pasar junto a ella, se movió. No rápido, no violentamente, solo una pata, un sonido sordo y retumbante de advertencia. El Askar retrocedió. La prueba se canceló. Al día siguiente, James fue convocado de nuevo, no a la arena, ni a la enfermería, sino ante el enviado del emperador. La cámara era más pequeña de lo que esperaba. Solo una simple habitación metálica refrigerada por los sistemas de ventilación natural que latía como un aliento en los pasillos más profundos. Una mesa circular, una silla. El enviado estaba de pie cerca de la pared, con las manos entrelazadas a la espalda. Sin guardias, sin escoltas. Lo hiciste arrodillarse. James no dijo nada. Nunca lo había hecho. Nada seguía siendo. Papá, ¿entiendes por qué tienen miedo, verdad? James asintió. El enviado señaló el asiento. James no se movió. No quiero controlarlo, dijo. Entonces, ¿qué quieres? Hizo una pausa, considerando la pregunta. Que lo dejen en paz. El enviado ladeó la cabeza. Has creado una anomalía en nuestro sistema. Una fractura en una narrativa que ha perdurado durante siglos. Cada gobernante, cada señor de la guerra, cada linaje ha usado a esa bestia para medir el coraje o el miedo. No vine aquí a romper la tradición.
No, dijo el enviado, dando un paso al frente. Pero te eligió a ti. Eso es más peligroso. James lo miró por primera vez. ¿En serio? Miró y dijo, esa cosa no es peligrosa porque mata. Es peligrosa porque, ve, observa, entiende lo que es verdad. El enviado entrecerró los ojos. ¿Y qué es verdad? El cadete Alder. Ese poder no lo asusta, dijo James. Pero la crueldad sí. La sala quedó en silencio. No lo desafié. No le di órdenes. Simplemente me paré frente a él sin pretender ser más de lo que soy. Y eso fue suficiente. El enviado no respondió. Durante un largo rato. Entonces se te permitirá verlo, pero con restricciones. Sin prensa, sin manifestaciones, sin historias. El imperio no permitirá que esto se convierta en una leyenda. James esbozó una leve sonrisa. Entonces ya es demasiado tarde. Una semana después, la bestia seguía en la puerta de la arena, esperando. No rugía, no caminaba de un lado a otro. Simplemente permanecía sentado como si no tuviera otro lugar donde estar. Los cadetes pasaban junto a él con cuidado, siempre a distancia. Los instructores dejaron de citarlo como un ejemplo de terror puro. Incluso los arquitectos de los protocolos de entrenamiento admitieron que había sucedido algo sin precedentes. La arena misma cambió. El aire dentro se sentía diferente, no más ligero, más pesado, como si el peso de siglos se hubiera desplazado ligeramente de su eje. Y nadie sabía cómo nombrar lo que había ocupado su lugar. Pero todos lo sentían porque la bestia nunca había seguido el miedo. Había seguido el respeto, y una vez que lo encontró, nunca apartó la mirada. Intentaron, por supuesto, reescribir el momento. Los registros históricos de la arena fueron censurados. Las declaraciones oficiales describieron la quietud de la bestia como una desviación durante el estrés ambiental, y el juicio de James Alders fue etiquetado como un evento sin compromiso. Incluso las imágenes fueron editadas, difuminando el momento en que la bestia se sentó, cortando la escena antes de la mano sobre su cabeza. Pero el silencio no se podía borrar. No se podía silenciar al cadete de Narmbas, que se despertaba cada noche de un sueño en el que la bestia se sentaba como un centinela leal. O al instructor de Riel 3, que admitió en una reunión a puerta cerrada que se inclinó ante él. Lo vi. Puedes quemar los registros, pero nunca lo olvidaré. Y no se podía detener a la bestia misma. Porque cada día regresó a la puerta. No comió. No durmió en su celda. Simplemente esperó, inmóvil, mirando hacia el pasillo que conducía a los dormitorios, como si esperara el regreso de James incluso cuando no lo hacía. No estaba domesticado. No era sumiso. Era leal. Y la lealtad, cuando se elige, no se programa ni se impone, era más peligrosa que cualquier cadena jamás forjada. Enviaron psicólogos. 3 equipos, expertos en especies cruzadas, algunos con antecedentes militares, otros de enclaves científicos reales. Estudiaron a la bestia desde bóvedas de observación, probaron la imitación vocal, la reproducción de gestos, la síntesis de feromonas. Nada cambió. Solo reaccionó cuando James entró en la cámara, e incluso entonces, no con sumisión, no con entusiasmo, solo quietud, un silencio que parecía casi reverente. Se ordenó a James que se sometiera a una evaluación psicológica completa de nuevo. Esta vez con una interfaz neurodinámica, telemetría en vivo y un panel de 5 evaluadores observando a través de un cristal. Sus constantes vitales eran impecables. Sus niveles hormonales, normales. El escáner de memoria, claro. Pero el punto de datos seguía regresando, marcado una y otra vez por el analista principal. Su respuesta a la amenaza. Pico de adrenalina humano básico ante el olor de la depredación,
aumento del ritmo cardíaco, sudoración, un aumento de cortisol. James no lo hizo, ni siquiera cuando se le mostraron imágenes sin editar de las matanzas anteriores de la bestia. Ni siquiera cuando se le colocó en una simulación de realidad virtual donde cargó contra él a toda velocidad. La única vez que sus signos vitales cambiaron fue cuando la simulación mostró a la bestia con el collar puesto. Solo entonces su respiración se aceleró. Un pequeño pico, pero inconfundible. El analista le preguntó sobre eso después. ¿Por qué entonces? Preguntó. No reaccionaste a la violencia. No te inmutaste cuando rugió, pero respondiste cuando fue atado. James no dijo nada por un momento. Luego en voz baja, porque sé cómo se ve eso, no en las bestias, sino en las personas. El emperador nunca lo visitó, pero envió un mensaje. Una sola frase transmitida solo al enviado que se lo contó en privado. Incluso los monstruos reconocen el honor cuando lo ven. No se envió ninguna respuesta. No fue necesaria. La academia se adaptó. No tenía elección. La bestia ya no participaba en las pruebas. Su sola presencia perturbaba las pruebas de dominio, desestabilizaba las jerarquías de poder y corrompía las métricas de evaluación del miedo. Los cimientos de la arena, como campo de pruebas, comenzaron a temblar. Intentaron reutilizarla como símbolo, monumento, espectro pasivo, pero se negó a cooperar con nada excepto con James. Una tarde, un enviado de la ascendencia corina visitó la academia. Eran conocidos por formar soldados resistentes al miedo y solicitaron una demostración de la bestia. Los instructores accedieron. La campeona corina pudo entrar en la arena con las armas que eligiera. Seleccionó un látigo magnético y una espada de espejo. La bestia la observó, luego permaneció de pie, no agresiva, sino presente, esperando. Dio vueltas, intentó una postura baja, emitió frecuencias dominantes en el idioma corino. La bestia permaneció inmóvil. Atacó. El instructor gritó, intentó detenerla. Demasiado tarde. La bestia no respondió. Dio un paso, luego otro, y se detuvo. Que se acercara. Asestó el primer golpe. La espada cortó superficialmente su costado. No se movió. El segundo golpe. Más profundo. Seguía sin moverse. Al tercer golpe, dejó escapar un suspiro bajo y vibrante. No era dolor. No era sumisión. Era decepción. Entonces caminó hacia la puerta, dejándola sola en la arena. Se desplomó minutos después, no por una herida, sino por algo más profundo. ¿Por qué no luchó contra mí?, preguntaba una y otra vez. Porque ya había elegido. James se sentó junto a la bestia una mañana después de un tranquilo paseo por la arena. Lo había seguido, nunca a menos de unos pasos, pero siempre detrás, siempre observando, como una sombra que hubiera aprendido a tener paciencia. Se sentó. La bestia se agachó a su lado. Por primera vez, le habló. No, no soy como ellos. La bestia parpadeó. No nací para el poder. No fui hecha para liderar. No tengo linaje ni gloria. La bestia respiró lenta y profundamente, pero he visto a gente buena ser aplastada por cosas que no eligió. Y nunca quise ser uno de los que cargaran con el peso. Silencio. Quizás tú tampoco. La bestia hundió la cabeza en la arena. No dormía, no descansaba, solo con él. Esa imagen, extraoficial, granulada, captada desde una señal de vigilancia distante, se extendió por los canales exteriores en susurros. No era una transmisión. No era un mensaje. Era un instante. La bestia, silenciosa junto al humano, sin vigilar, sin servir, simplemente presente. Nadie podía fingir eso. Ningún imperio podía manipularlo. En los años siguientes, la arena se retiró. Los juicios cesaron.
El imperio cambió a modelos de evaluación diferentes, menos obsesionados con el miedo y la dominación. Nunca se habló del porqué, pero todos lo recordaban, especialmente aquellos que lo habían visto con sus propios ojos. James Alder se graduó sin honores, por decisión propia. Rechazó las medallas, rechazó los puestos especiales, rechazó ofertas de las flotas privadas y la corte del emperador. Fue a las colonias exteriores, ayudó a construir cosas, habló con gente que nunca había visto el interior de las torres de mando. Le ofrecieron transporte de contención, la construcción de un hábitat especial. Rechazó todos los intentos y siguió a James. Al final, dejaron de intentar explicarlo porque, ¿qué podían decir? Que el depredador más temido de la galaxia, creado a través de siglos de violencia, eligió sentarse junto a un hombre que no hizo más que verlo, que se alejó de la batalla no porque perdiera, sino porque por primera vez no necesitaba ganar. Que un humano sin armas, sin armadura y sin orden en su voz entró en una arena y le mostró al imperio lo único más aterrador que el poder. Quietud. Solían decir que la bestia no se arrodillaría ante nadie. Y tenían razón. No se arrodilló. Se sentó a los pies de un hombre que no ofreció nada más que comprensión. Y ese fue el momento en que la galaxia se dio cuenta de que el respeto no se ordena, se elige. Y la criatura que una vez rechazó los imperios había hecho su elección.